Dios. Así que vamos a estar atentos, hermanos, a escuchar esta palabra, la bendición. ¿Cuántos vienen buscando una bendición este día? Amén. Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Amén. En cuanto a la bendición, les decía que tenemos un Dios bueno, que tenemos un Dios generoso, que nos ha bendecido con toda clase de bendición. Amén. ¿Y sabe usted que a Dios le encanta bendecirnos? ¿A cuántos les encanta bendecir a alguien más? Amén. A veces solamente queremos que Dios nos bendiga, ¿verdad? Y que Dios que me dé y que me dé y que me dé. Dame. Pero a Dios le encanta bendecirnos. Y este día Él nos bendijo con salud, nos bendijo con poder estar aquí, nos bendijo. No estamos sin ropa, tenemos ropa, tenemos calzado, nos ha bendecido. Amén. Pero la bendición de Dios va más allá que proveernos solamente de lo que necesitamos, y es lo que vamos a ver este día. Amén. Entonces, la naturaleza de nuestro Dios, hermanos, es bendecirnos. Amén. No maldecirnos. A veces solamente nos enfocamos en que no hagas eso porque Dios te va a castigar. ¿Sí? ¿Cuántos le dicen a los niños? Yo me acuerdo cuando hace pocos años, cuando era niña, porque les da risa. Hace poquitos, gloria a Dios. Son pocos los años del hombre en la tierra. Aleluya. Y yo me acuerdo que con mis amiguitas, ¿verdad?, que jugábamos y lo decía, estás echando mentiras, Dios te va a castigar, ¿verdad? O nos decía, y si no, que te mueras, que Dios te castigue. Y yo ahora lo pienso, ¿verdad? Cuando en aquel tiempo, pues no, era lo que se usaba, o era lo que se decía, era la costumbre con la que vivíamos, ¿verdad? Si no me haces caso, Dios te va a castigar. Y era una amenaza, ¿verdad? Pero a Dios siempre nos ha querido bendecir. Amén. Él siempre quiere la bendición para nuestras vidas. ¿A cuántos les gusta que Dios les bendiga? Amén. A todos nos gusta. Y esa es la naturaleza de nuestro Dios, bendecirnos. Amén. Nuestro Dios es un Dios generoso. En Génesis capítulo 1, verso 27 y 28, vemos en los primeros versículos que el Señor nos habla acerca de la creación. Y Dios empezó a crear todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y cada cosa que hacía, Dios veía que era bueno. ¿Verdad que sí? Dios no estaba haciendo cosas malas, Dios estaba haciendo cosas buenas. Dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Amén. Pero Dios vino a traer orden a la tierra. Separó las aguas de la tierra, formó el sol, la luna, las estrellas, los animales, los peces, las plantas. Y en el versículo 27 nos dice, fue así como Dios creó al ser humano, tal y como Él es. La versión que estoy leyendo es traducción lenguaje actual. Dice, fue así como Dios creó al ser humano, tal y como Él es. En la versión Reina Valera dice, creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Amén. Pero es lo mismo, lo creó, nos creó tal y como Él es. Amén. No nos hizo con una cola, ¿verdad? Como a los perritos. No nos hizo con unas orejotas como los elefantes. Algunos tenemos las orejas grandes, pero no como los elefantes. Amén. Sí, Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, tal y como Él es. Amén. Entonces, ¿quiere conocer a Dios? Véase a un espejo.
porque Dios nos hizo tal y como Él es, solo que nuestra naturaleza no es la misma que la de Él, solo Él es Dios. Amén. Dice, lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer, ¿sí? Solamente hombre y mujer. Dice, y les dio esta, ¿qué dice? Maldición. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo con el hombre? Lo bendijo. Entonces la naturaleza de Dios es bendecirnos, no maldecirnos. Lo primero que Él hizo con el hombre después de haberlo creado fue bendecirlo. Dice, quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. O sea, nos bendijo al hombre y a la mujer, y aparte les dio poder para bendecir y para controlar, dominar la tierra y todas las cosas o los animales que en ella hay. Amén. Después de crear todas las cosas, Dios bendijo a Adán y a Eva. Fue la primera cosa, no quiero que lo olvide, por eso se lo estoy repitiendo. Lo primero que Dios hizo fue bendecirlos, después de hacer toda la creación maravillosa que Él hizo. Amén. Podemos ver su creación maravillosa, hermano, cuando te despiertas en la mañana, si te despiertas de mañana. Puedes ver cuando está naciendo o saliendo el sol y te quedas maravillado, asombrado de la belleza que Dios creó. A través de la naturaleza lo podemos ver. Amén. Entonces, después de que lo creó, los bendijo. ¿Y para qué lo creó? Para que el hombre, Adán y Eva, pudieran disfrutar de todo lo que Él había hecho. Amén. Pudieran disfrutarlo y tener comunión con Dios y Él con ellos, ¿sí? Y hasta el día de hoy Dios quiere tener comunión con nosotros y nosotros también disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Amén. Dios nos creó para bendecirnos, hermanos, para recibir su buena voluntad, la buena voluntad de nuestro Dios, porque nuestro Dios es generoso para bendecirnos. Nos hizo a su imagen, nos hizo a su semejanza y nos dio la capacidad de gobernar la tierra. Lo entregó todo en nuestras manos. Él lo hizo, Él lo creó, pero dijo, mira, aquí está, es todo tuyo, disfrútalo. Tienes poder para gobernar sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales, sobre los insectos, sobre todas las cosas. Amén. Y también nos dio la capacidad, hermano, de conocerlo a Él, de amarlo a Él y de ser amados por Él. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque Él estaba desde el principio. ¿Qué hacía? Venía y buscaba, ¿dónde estás, Adán? Pues ya el otro ya la había regado, ¿verdad? Se andaba escondiendo. Así que cuando nos andamos escondiendo, pues es por algo. Amén. Entonces, Dios lo creó todo para nosotros, para que lo pudiéramos disfrutar. Amén. Y luego vemos en el capítulo 3 de Génesis, cuando Adán y Eva pecan o entra el pecado por la desobediencia y el orgullo que ellos sintieron al querer ser iguales a Dios, entra el pecado en ellos. Amén. Y entonces cuando va Dios hacia ellos y se da cuenta de que pues ya
ya habían desobedecido, ya se estaban escondiendo, se sentían avergonzados. Dios dijo: bueno, para que se les quite, así los dejo, cubiertos con hojas, pasen frío, tengan hambre, que se los coman los animales. ¿Eso hizo Dios? ¿No? ¿Por qué? Porque nuestro Dios es bueno. Amén. Si usted tenía la idea de que Dios lo iba a castigar, a maldecir, o que te caiga un rayo, como decíamos cuando estábamos chiquitos, no. La misericordia de Dios es infinita. Amén. Entonces, ¿qué hizo Dios cuando ellos pecaron? Los cubrió con pieles, cubrió su pecado. Y con eso, hermano, nos enseñó y nos habló acerca de la redención que un día vendría por nosotros. ¿Cuál redención? El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario para quitarnos y limpiar nuestro pecado. Amén. Gloria a Dios. En Efesios capítulo 1, verso 3 dice, palabra de Dios para todos, es la versión palabra de Dios para todos. Dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en el cielo a través de Cristo. Amén. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en el cielo a través de Cristo. La bendición generosa de Dios para nuestras vidas es en Jesucristo. Amén. Es en Jesucristo. El primer Adán falló, pecó, pero el postrer Adán, Cristo, nos regresa al diseño original de la creación, que es la bendición del Padre. ¿Sí? Por un pecado entró la muerte, ¿sí? Pero por Jesucristo vino a darnos vida y a quitar toda maldición que había sido enviada a nosotros a través del pecado. Por un pecado reinó la muerte. Amén. Pero por el sacrificio de Jesús regresamos a la creación, al diseño original, que es la bendición de Dios. Amén. ¿Están de acuerdo? Ahora, la bendición de Dios, hermano, no es una carta de inmunidad. ¿Qué es una carta de inmunidad? Bueno, pues nos dan una carta donde te dicen: mira, nadie te puede tocar, nadie te puede hacer daño, tú eres inmune, ¿verdad? Tú puedes ir por todo México, por todo, y nadie te va a decir nada, porque tienes inmunidad. O como cuando nos vacunamos del COVID, ¿verdad? Que ya eres inmune porque no te va a dar, ¿verdad? Gracias a Dios. La carta, no, el sacrificio de Jesús no es una carta de inmunidad frente al dolor o sufrimiento que padeceremos aquí en la tierra. Dios nos promete, no nos promete eterna felicidad, ¿sí? Que quiere decir que hay un día malo, que vendrá un día en el que no todo va a ser felicidad. ¿Están de acuerdo? Pero Dios nos promete eterna fidelidad. Amén. Él dijo: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces no nos promete una eterna felicidad, pero sí nos promete una eterna fidelidad, de que Él va a estar con nosotros, de que Él no nos va a dejar. Amén. Por medio de Cristo Jesús, Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús mismo nos dijo: yo les dije,
es palabra de Dios para todos. Juan 16:33 dice: yo les dije esto para que encuentren paz en mí. Jesús lo advirtió, dijo: en el mundo ustedes tendrán que sufrir. Como que no les gusta eso, ¿verdad? No nos gusta. Jesús lo dijo. Dijo: en el mundo ustedes tendrán que sufrir. Dice: pero sean valientes, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir? Que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a ayudar a pasar la prueba, que Él va a estar con nosotros si estamos enfermos. Él va a estar ahí para fortalecernos y para sanarnos. Que si estamos en dificultades, Él nos va a dar la sabiduría, la gracia que necesitamos para poder resolver nuestros problemas. Amén. Que muchos de los problemas, hermano, que tenemos son por nuestras decisiones, no es castigo de Dios. Las enfermedades no es un castigo de Dios, son el descuido del templo del Espíritu Santo. Amén. ¿O no? Amén. Amén. Decisiones malas que tomamos son las que nos llevan a estar metidos en dificultades, en problemas. ¿Por qué? Porque hacemos lo que quiero, cuando yo quiero y como yo quiero, sin consultar a nuestro Dios, o sin ir a la palabra y conocer cuál es el plan perfecto de nuestro Dios y alinearnos a la palabra de Dios. Amén. Cuando hablamos de bendición, hermanos, de la bendición, estamos hablando de la fidelidad de Dios, no solo de la felicidad. Si Dios nos hace felices, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero ese gozo, hermano, en Cristo Jesús debe de estar cuando estoy bien y cuando no estoy tan bien. En el día malo, cuando estoy sufriendo, cuando estoy batallando, cuando parece que no hay la salida, el gozo del Señor debe ser mi fortaleza. Amén. Sabiendo que Él está conmigo como un poderoso gigante. Y entre una de las bendiciones, hermano, porque a veces cuando hablamos Dios te va a bendecir, ¿qué es lo primero que pensamos? Signo de pesos, una S y un palito. Hablamos de bendición y inmediatamente nuestra mente se va a pensar en dinero. ¿Sí o no? ¿Verdad? Bueno, pues vamos a hablar acerca de esa bendición. La bendición es más que eso. Amén. La bendición es poder tener salud. La bendición es poder trabajar. La bendición es tener a tu familia contigo. La bendición es tener a tus hijos. La bendición es tener un trabajo. La bendición es tener que hacer este día. Amén. Entre muchas de las bendiciones que Dios nos da. Pero ahorita vamos a hablar acerca de la bendición que Dios nos dio, la capacidad que Dios nos dio para generar riquezas. Amén. La capacidad que Dios nos ha dado para generar riquezas. Amén. Un momentito, me da mucho la luz y estoy bien. Aleluya. Dios nos dio la capacidad, hermano, de generar riquezas. Así que en este día, si usted está escuchando de la bendición, bueno, pues sí, vamos a hablar acerca de la bendición de generar riquezas. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que se multiplicaran, les estaba hablando acerca de que podían generar riquezas, bendición. ¿Por qué? Porque iban a multiplicar pues los árboles que había, iban a multiplicar los animales, la bendición de Dios sobre sus vidas.
Y en Deuteronomio capítulo 18, verso 18 nos dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Dice, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dios nos dio la capacidad de generar riquezas. ¿Cómo? Trabajando. Amén. Así que el que no trabaja, que no coma. Amén. Que no coma, pero a veces el que no trabaja es el que más come porque se queda en la casa, ¿verdad que sí? Entonces el que no trabaja dice, no, pues ya estoy aquí, ¿qué hago? Pues voy a comer. Y al ratito, ¿qué hago? Pues voy a comer. Y el que está trabajando, pues no, ¿verdad? Tiene solamente una hora de comida, así que come menos. Pero Dios nos dio la capacidad, hermanos, para generar riquezas, ¿sí? Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel, dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder para generar riquezas. Porque en el contexto, ¿verdad? Nos habla, dice que no vayas a creer que todo lo que tú tienes es por tu fuerza. No vayas a creer que la fuerza de tus manos, tu arduo trabajo, tus horas extras te han dado esta riqueza. Que tu habilidad, que tu mente, que tu capacidad te da para hacer negocios y multiplicar riquezas y digas, yo lo puedo hacer. No, dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. Amén. Y no solamente nos habla, dice, para confirmar el pacto que juró a sus padres, como en este día. ¿A cuáles padres? Adán, que fue el que primero recibió la bendición, y luego la bendición de Abraham, cuando lo bendice y le confirma su pacto con un juramento, jurando ¿por quién? Por sí mismo. Amén. No habiendo otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Entonces la palabra tiene cumplimiento, tiene poder. En Génesis 12:2 dice, te convertiré en una gran nación. Palabra de Dios para todos. Dice, te convertiré en una gran nación y te bendeciré, te haré famoso y haré que seas bendición para otros. Esa fue la bendición que Dios le dio a Abraham. Te bendeciré y haré de ti una gran nación, ¿sí? Y te bendeciré. Y en ti, dice en la versión Reina Valera, dice, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Entonces en Deuteronomio le recuerda esas promesas, la promesa que le dio a Adán y a Eva, y luego la promesa que le dio a Abraham, la cual selló con su firma, con su pacto. Amén. Y en Proverbios capítulo 3 nos dice, honra ¿a quién? Al Señor. Dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán del buen vino. ¿Sí? Honra a Jehová con tus bienes, con la riqueza que tú tienes. Dice, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Sí? Reina Valera, esa fue Reina Valera, pero la que yo te leí es Nueva Traducción Viviente. Dice, honra al Señor. ¿Con qué? Es que con mis bienes. No, pues que no tengo bienes, todo lo tengo prestado. No, dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Dice, entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán del buen vino, de la bendición de tu Dios. La riqueza, hermano, de nuestro Dios, o la bendición de Dios, no es solo tener todo lo que queremos,
y comprarnos todo lo que se nos antoja y cumplir nuestros caprichos. La bendición de Dios va más allá. ¿Para qué nos ha bendecido Dios? ¿Para qué te ha bendecido Dios? Dios es generoso con nosotros, hermanos. Y si queremos que esa bendición de Dios permanezca en nuestras vidas y podamos disfrutarla y que se multiplique, que no te quedes así nada más con lo que tienes, sino que se multiplique. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguir el diseño original de Dios. ¿Cuál es el diseño original de Dios? Ser generosos. Amén. Ser generosos con alguien más. Amén. Ser generosos con alguien más y disfrutar lo que tenemos ahora. Amén. Porque a veces, hermanos, no estamos contentos con lo que tenemos. Dios te ha bendecido, Dios te ha provisto, Dios te ha dado quizás un negocio, o Dios te da más de lo que necesitas y aún no estás contento. Y dices, no, es que quiero más. Y quiero más. Ya tengo esta casa, pero no es suficiente. Quiero más, quiero más, quiero más. Y no somos agradecidos. Amén. Y aparte no somos generosos. Ya, ¿por qué le voy a dar si yo soy el que trabajo? ¿Sí o no? Amén. Debemos para que la bendición de Dios se multiplique en nuestras vidas, debemos de ser agradecidos con lo que tenemos ahora, pero también agradecidos y generosos. Es por eso, hermanos, el ministerio de generosidad, porque nosotros estamos interesados en que la iglesia, el pueblo de Dios, sea bendecido. ¿Y cómo va a ser bendecido? Siendo generoso, siguiendo el diseño original de nuestro Dios. Así que yo espero que todos los que están aquí de una o de otra manera hayan participado en la generosidad. Amén. Independientemente de sus diezmos o sus ofrendas. Porque eso es para Dios, pero el ser generoso con el prójimo. Amén. Cuando compartimos, hermanos, con generosidad, la bendición de Dios se nos multiplica a nosotros. Lucas 6:38 dice: dad y se os dará. Vamos a ver la Nueva Traducción Viviente. Dice: den y recibirán, lo que den a otros les será devuelto por completo. Amén. Como dice la versión Reina Valera: dad y se os dará. Dice: medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro seno, porque con la misma medida que mides volverás a ser medido. Amén. Entonces, para poder ser bendecidos, hermanos, nosotros tenemos primero que dar, compartir de lo que tenemos. Amén. En esta versión dice: den y recibirán, lo que den a otros les será devuelto por completo. Dice: apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramando sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibas a cambio. Amén. La cantidad que tú des, y como tú lo des, es como tú vas a recibir para atrás lo que tú estás dando. Amén. Amén. Dice que de manera apretada y remecida, cuando estamos vaciando el arroz a un trastecito, ¿verdad? Le movemos para que le quepa. Bueno, así es la bendición que vamos a recibir cuando nosotros somos generosos. Amén. En la Biblia dice en Proverbios que hay quienes reparten y les es añadido más, pero hay quienes retienen
o no dan más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Amén. A veces creemos que, bueno, yo voy a dar dinero y yo voy a recibir dinero, ¿sí? Y sí, así es. Si nosotros damos una ofrenda, vamos a recibir también de regreso, ¿verdad que sí? Había un canto, pero no me lo puedo acordar, que decía que si tú le das $1, él te va a dar 2. ¿No se acuerdan? Un corito viejito, algo así, ¿sí? Y solamente queremos ese tipo de bendición. Nos limitamos a esa bendición. Señor, te voy a dar $100 y voy a recibir $200. O te voy a dar esta cantidad porque quiero un carro. La bendición de Dios, hermanos, nos bendice con contentamiento, estando contentos con lo que tenemos ahorita y con lo que podemos compartir con alguien más. Si tú puedes compartir con alguien más de lo que tienes, esa bendición te llega del cielo. Pero si tú retienes más de lo que es justo, entonces puedes venir a pobreza. Amén. Debemos de ser generosos. El primer principio, este es un principio de generosidad de nuestro Dios. ¿Sí? Es un principio de generosidad de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios dio a su Hijo, porque lo merecíamos. Lo dio a quienes no lo merecían, pero Él estableció ese principio de generosidad, dando a Jesús para que rescatara al pecador que no lo merecía. Entonces a lo mejor tú te encuentras a alguien en la calle y dices: ay, ¿por qué le voy a dar que trabaje? Bendice, porque de la manera que tú bendigas, Dios te va a bendecir a ti. Bendice a tu prójimo, sobre todo si tú sabes, dice la Biblia, que hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Si tú sabes que algún hermano tiene necesidad, no le digas: voy a orar por ti, cuando tienes contigo que darle. Dale. Amén. ¿Por qué? Porque a Jehová empresta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, Él se lo volverá a pagar. Amén. Entonces, ¿te quieres parecer a Dios? Aprende el principio de generosidad. Dios dio a su Hijo para que tú y yo fuéramos salvos, para que tú y yo no vayamos al infierno. Pero a veces solo queremos la bendición de Dios y solamente aprendemos las promesas que Dios dijo. Dios le dijo a Abraham que me va a bendecir y serás bendición. Y pensamos en bendición para nosotros y le reclamamos a Dios: tú dijiste que tú deseas que yo sea prosperado, prospérame ahora. Tú dijiste que tú suplirías todas mis necesidades, súpleme ahora. Y reclamamos las promesas de Dios, pero no caminamos en sus principios. Amén. ¿Sí o no? Y si no caminamos en sus principios y si no practicamos sus principios, entonces no podemos recibir lo que Él nos está prometiendo. Tenemos que ver, bueno, Dios dice que me va a bendecir, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Para poder decir, y ni siquiera le tienes que decir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene cumplimiento. Ni le tenemos que reclamar, porque Él lo dijo. Y Él lo cumple, no le tienes que decir. Él sabe lo que tú haces y Él envía su bendición. A su tiempo, dice: enviaré la lluvia temprana y la lluvia tardía, cuando lo necesites. Amén. Entonces, cuando no practicamos, hermano, los principios de Dios, podemos venir a la iglesia y recibir una oración y ser bendecidos, y que oren por nosotros y la bendición de Dios, me caigo y me levanto.
Y si quiere me revuelco y me doy vueltas, pero me levanto de ahí y sigo viviendo mi vida como yo quiero, cuando yo quiero y a la hora que quiero. Amén. ¿Por qué? Porque queremos la bendición de Dios. Hoy recibí mucha bendición, pero saliendo nos acordamos que estábamos peleados con alguien. Y si es posible, allá afuera arreglamos cuentas. ¿Sí o no? Entonces, ¿recibió bendición o recibió una emoción? ¿Por qué? Porque regresamos al trabajo, a la casa, y seguimos en pleitos, en iras, en contienda, en chisme, en enemistades. Cuando Dios nos dice que nos apartemos de eso para que Él nos pueda bendecir. ¿Por qué Dios no me bendice? Entonces, ¿de qué sirve que dé mis diezmos? ¿De qué? Espérate. Dios quiere que vivas en santidad. Y si tú estás tratando mal a tu esposa, ¿por qué le estás diciendo? ¿Por qué no te bendice? Tú no estás cumpliendo. Así que si usted era de los que decían, doy mis diezmos y Dios no me bendice, no solamente es que los des, es que cumplas los principios de Dios en tu vida, en tu familia, con tus hijos, en tu trabajo. Que no solamente cuando está el patrón estés trabajando y cuando no esté el patrón estés haciendo otras cosas. Amén. Que te vas al baño y te quedas media hora en el baño, pero aquí no. Amén. Entonces, ¿quieres la bendición de Dios? Mira los principios de Dios. Y ahorita estamos viendo uno que es la generosidad. Amén. ¿Por qué? Porque si solamente quieres la bendición de Dios, nunca vas a estar satisfecho. Si no eres agradecido, nunca vas a estar satisfecho. Y Eclesiastés 6:9 dice: disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Disfruta lo que tienes. Disfruta este vestido. Disfrútalo. Gózalo, vívelo. Lo que tienes. No estés peleando por lo que no tienes. Dice: soñar con tener cada vez más no tiene sentido. Soñé que me sacaba la lotería. Soñé que me encontraba dinero tirado. Dios, haz que me encuentre dinero tirado porque tengo esta necesidad. Ponte a trabajar. ¿Sí o no? Amén. Que me saque la lotería. Y nos emocionamos. Y soñé que me la sacaba. Y estamos ya disfrutando, ya queriendo hacer compras. Porque soñamos. ¿Amén? No tiene sentido. Dice: es como perseguir al viento. Siga el viento cuando lo atrapa. Por eso debemos de ser agradecidos con lo que tenemos en lugar de desear lo que no tenemos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que tú deseas y anhelas y necesitas van a venir por añadidura. Amén. ¿Pero qué? Primero busca el reino. Amén. Ahora, podemos ser bendecidos pero no vivir en la bendición. Lo que les decía ahorita, podemos venir a la iglesia a pedir una oración o hacer una oración y ser bendecidos y sentir la presencia de Dios y disfrutarla. Claro que sí. Pero vivir en la bendición es no solamente cuando vienes y oran por ti, es vivir día con día en bendición, con la bendición y con la comunión de nuestro Padre. Si nosotros nos encontramos a una persona aquí saliendo de la iglesia y la vemos en necesidad, le podemos dar dinero, o le podemos dar un jugo, o le podemos dar algo que traemos y la bendecimos, y es bendecida en ese momento. Pero esa persona fue bendecida, mas no vive en bendición. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque para que ella viviera en bendición tendría que vivir con usted, que es el que lo está bendiciendo. Entonces, queremos vivir en la bendición, tenemos que vivir bajo las promesas y los principios de nuestro Dios. Y el principio que estamos viendo ahorita es la generosidad. Amén.
la generosidad y vivir en los principios de nuestro Dios. Porque si solo deseamos un Dios que nos bendiga, yo solo quiero ir a la iglesia, que oren por mí, que sea sano y adiós, y salimos y seguimos viviendo nuestra vida, como decíamos, como nos da la gana, como yo quiero, y nadie me puede decir a mí nada. Soy libre, soy mi cuerpo, es mi vida, es mi decisión. Entonces no puedes. Puede ser que seas bendecido en una oración, pero no vives con la bendición que es Dios. ¿Por qué? Porque deseamos un Dios que nos bendiga, pero no un Dios que nos gobierne. Si tú vienes solamente para recibir la bendición de Dios, entonces, y no quieres cambiar tu manera de vivir, y no quieres vivir en santidad, y no quieres apegarte a los principios de Dios, entonces tú quieres un Dios que te bendiga, pero no un Dios que te gobierne, no un Dios que te diga lo que tienes y no tienes que hacer. Amén. Amén. Entonces Dios quiere que vivamos bajo su gracia, bajo sus principios, bajo su bendición. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y esa bendición que nos dio en los lugares celestiales incluye la capacidad de generar riquezas. Amén. Incluye esa capacidad, por eso estamos con vestido, con ropa, con calzado. Nos hicimos llegar a este lugar porque Dios nos dio la capacidad para generar las riquezas. Pero si queremos que esa bendición se multiplique, tenemos que ser generosos. Amén. Generosos en la iglesia, con tus diezmos, con tus ofrendas. No, yo doy los diezmos y hasta ahí. No más. Y ya que se conformen. Los diezmos, hermano, no son para el pastor, ni para hacer rico al pastor, ni para que se vaya de vacaciones. Los diezmos son para que el reino de Dios se establezca, para predicar el evangelio, para pagar la luz, el agua, el internet, las luces, toda la tecnología que vemos aquí en la iglesia. No es gratis que las luces se bajan solas y se suben solas, no. ¿Y cuál es el propósito? Poder predicar el evangelio y que venga gente a este lugar, gente que no ha conocido a Dios, que se encuentra sin Cristo y sin esperanza. Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No podemos ir a todo el mundo, pero sí podemos ser generosos en la iglesia para poder hacer que crezcan los programas que estamos estableciendo. La generosidad, los niños, el ministerio de misericordia, el ir a los hospitales. Para todo eso, hermanos, se necesita la ayuda y el apoyo de toda la iglesia. ¿Para qué? Para que otros que no han conocido a Dios puedan conocerlo. Amén. Para eso son los diezmos. ¿Quieres la bendición de Dios? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Sea generoso. Sea generoso con su prójimo. Sea generoso con sus diezmos y sus ofrendas. No se limite solo a sus diezmos. Amén. ¿Por qué? Porque el diezmo es una parte. Ese es de Dios. Pero la ofrenda, hermano, determina la bendición que Dios enviará a tu vida. Amén. Ahora no digas: cuando tenga un día que me saque la lotería, voy a apoyar a la iglesia. Un día que haga este negocio. Un día cuando tenga, porque ahorita no me alcanza. O después de todos mis gastos, si me queda, se lo doy a la iglesia. No, aprende a poner a Dios en el primer lugar de tu vida. Amén. ¿Por qué? Porque hay quienes reparten y les es añadido más, pero hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Amén. Así que no estés pensando: la hermana quiere tener más dinero. No es para mí.
yo tengo mi trabajo. Amén. Pero el que ama a Dios también debe de amar a su prójimo. Amén. La misión de la iglesia no es enriquecer a los ministros. Quizás habrá algunos, ¿verdad?, que se quieren enriquecer y aprovecharse de su posición, pero no es para eso. Y la misión de la iglesia, hermano, es llevar el evangelio de salvación, y se ocupa. ¿Qué se ocupa para tener estos lugares? Con luz, con agua, con clima, que lo deberían de prender porque está haciendo calorcito. Amén. ¿Para qué? Para que cuando usted venga, cuando invite a alguien, cuando venga su familia, cuando venga aquel que no conoce, pueda llegar a un lugar y sentirse a gusto. Amén. Y recibir la palabra, y que el Espíritu Santo llegue, lo toque, lo cambie, lo transforme en una nueva criatura, y ganemos un alma más para Cristo. Amén. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos van a ser generosos? Amén. Vamos a aplicar los principios de Dios. No solamente, hermano, no solamente se quede con un Dios que le bendiga. Quedémonos con un Dios que nos gobierne, con un Dios que nos diga esto sí y esto no. Si haces esto, te voy a bendecir, y hacerlo. Amén. Así que póngase de pie en esta hora. Ya me salté de minutos de más, pero póngase de pie y vamos a darle a nuestro Dios con generosidad. Amén. Vamos a darle a nuestro Dios con generosidad. Le damos, hermano, de lo recibido de sus manos, es que le damos. ¿Por qué? Porque acuérdese que Él es el que te da el poder. Él es el que te da la habilidad para hacer las riquezas. Sin su gracia, sin su favor, sin su bendición, no podríamos trabajar, no podríamos hacer nada. Pero tenemos su bendición. Amén.